Desde la asociación Luisa Picarreta, de Corato en Italia, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Yo giré por la tierra y miré miles de almas y encontré la más pequeña, te encontré a ti, mi Luisa Picarreta. Me agradó tu pequeñez, por eso te escogí y confía a mis santos ángeles la custodia de tu alma. En ti inicié mi gran obra, el cumplimiento de mi voluntad, pero eso no te hizo grande, sino más Señores, bien buenas noches. más pequeño. Tomen asiento, gracias. Y bienvenidos a la presentación de la Casa Museo Luisa Picarreta. Les pido un aplauso para comenzar. Gracias. Soy Estefania Leo, periodista, y para mí es un honor estar aquí para conducir una velada que verá en el escenario. A mi lado, las personas que han tenido un papel destacado y que representan a las instituciones que han sido protagonistas de esta empresa, de la reconstrucción de un lugar de memoria, fe y testimonio, dedicado a los fieles de todo el mundo que llegan aquí a nuestra Corato, para descubrir la espiritualidad y el legado de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Ante todo, quisiera agradecer a las autoridades presentes. Aquí en la plaza, las autoridades civiles, el alcalde, el vicealcalde, la concejala Concetta Bucci, la concejala Antonella Varesano, el concejal de Políticas Juveniles de Luisa, Dario. También agradezco a la concejala Aldebra Siliento, al director Aldo Patruno. Agradezco al arzobispo que dentro de poco estará a mi lado, a don Sergio, a don Vincenzo, a la presidenta Enza Árbore. Todos ustedes ahora tendrán un papel en esta velada que vamos a descubrir. La Casa Museo Luisa Picarreta ve hoy la luz después de un largo proceso de regeneración en el que la región de Apulia ha desempeñado un papel protagonista. Al hacer accesibles al público de manera segura y renovada las habitaciones en las que floreció la relación entre Luisa Picarreta y la divina voluntad. Pero no estaríamos en esta misma plaza hablando sin el incansable y dedicado compromiso de la asociación. Luisa Picarreta, pequeños hijos de la divina voluntad de Corato. Se lo merecen. La asociación participó en la convocatoria de la región de Apulia Pior Puglia 2014-2020, Eje 6, Protección del Medio Ambiente y Promoción de los Recursos Naturales y Culturales, Acciones 6-7, Intervenciones para la valorización y el uso del patrimonio cultural dirigidas a entidades eclesiásticas, adjudicándose 1 millón de euros para la realización de la intervención en la Casa Museo de Luisa, restauración integral de la Casa Museo Luisa Picarreta, con la instalación de un laboratorio divulgativo e innovador anexo, sobre el cual la arquitecta Rosalia Loyodice nos explicará detalladamente de qué se trata. Para explicar la importancia de este papel, de este lugar que hoy abre sus puertas al público, pido al arzobispo de Trani, Barletta, Biseglie, Monseñor Genaro D'Ascenso, suba al escenario y a ustedes lo reciban con un aplauso. Gracias. Excelencia, a través de usted, hoy aquí en la Plaza Di Bagno tenemos a toda la comunidad diocesana y sabemos que la atención de los obispos en la vida de Luisa, primero, y en la vida de la asociación, después, ha sido constante, una constante interesante. ¿Qué significa hoy para la arquidiócesis la reapertura de la Casa Museo
¿Y cuál es la contribución de la figura de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en nuestra comunidad? ¿Cuántas horas tenemos? Tenemos pocos minutos cada uno porque hay muchos invitados, pero confío en su capacidad de síntesis. De verdad, sí, seré muy breve. De tomar o retomar un contacto justamente muy concreto y directo con la figura de Luisa Picarreta, con todo lo que le perteneció, sus objetos personales, sus pertenencias más íntimas y todo lo que se encuentra cuidadosamente preservado y expuesto en la Casa Museo. En particular, lo que verdaderamente nos interesa y nos inspira profundamente es su valioso ejemplo de vida, su profundo y trascendente mensaje espiritual y sus numerosos y extensos escritos. Y entonces aquí llego a la segunda parte de la pregunta para la diócesis. Luisa Picarreta no puede ser más que un referente espiritual sumamente valioso, un claro y luminoso ejemplo de vida cristiana que hay que conocer profundamente, acoger con verdadera fe y luego traducir de una manera muy concreta y práctica en nuestra propia experiencia de vida diaria, como auténticos cristianos y como fieles bautizados dentro de la Iglesia Católica. Para nosotros la referencia a la divina voluntad es la referencia al corazón de Dios. Ahora bien, los escritos de Luisa Picarreta, que como bien sabemos en años pasados encontraron un momento de gran dificultad en su lectura y también en su comprensión, lo cual es importante destacar y considerar profundamente en este contexto histórico y teológico. Y ahora, en este momento actual, estos problemas han sido completamente superados, por lo que estamos verdaderamente llamados a leer y a interpretar estos textos, por un lado teniendo muy en cuenta el contexto histórico en el que fueron originalmente escritos, y por otro lado, el contexto actual en el que vivimos hoy en día, un contexto que está determinado luego por el magisterio de la Iglesia, por la enseñanza oficial y autorizada actual. Teológico, específicamente en el magisterio de la Iglesia, la enseñanza cristológica fundamental o sobre la dimensión más antropológica y humana de la fe cristiana. Y bien, concluyo. Este año es el año santo, es el jubileo, y por lo tanto es el año en el que vivimos una relación y una reflexión particular y profunda precisamente sobre el corazón de Dios, sobre el amor misericordioso y divino de Dios. Y por eso los escritos de Luisa Picarreta, que son tan importantes y relevantes para nuestra fe. Estamos llamados precisamente a acogerlos, leerlos y vivirlos, precisamente en este contexto amplio que es el corazón de Dios, el amor infinito de Dios y su misericordia que se convierte en perdón. Gracias por la excelencia. Ha sido una intervención muy conmovedora. Puede tomar asiento, gracias. Ahora por favor, ahora vamos a profundizar aún más en esta velada, con un video que le pido a la dirección que ponga en marcha. Yo me muevo. Sí. Luisa Picarreta nace en Corato, la quinta de 5 hijas, el 23 de abril de 1865 y esa misma noche es bautizada en la iglesia matriz de la ciudad de Corato. Luisa asiste a los primeros cursos de la escuela primaria con las hermanas de la Inmaculada Concepción de Ivrea en el antiguo convento de los capuchinos. Durante el periodo estival, en su tierna infancia, su familia se traslada al vasto territorio de la Murgia, a un lugar llamado Torre Disperata, porque su padre es un colono y está al servicio de una rica familia de Corato. Durante ese periodo ella sufre mucho porque no puede acercarse a Jesús y a la Eucaristía
y también allí tiende a aislarse. Escondiéndose dentro de la cavidad de una morera centenaria, allí se recoge en oración, o bien sube a una colina donde busca la presencia de nuestro Señor en la creación, y allí lo alaba incluso en el más pequeño hilo de hierba. Es precisamente en la maseria de Torre Disperata donde comienza a tener los primeros ataques del maligno, y comienzan los que son los primeros episodios significativos de lo que la llevará a su estado habitual, es decir, este estado de profunda rigidez y sopor durante los cuales ella tiene coloquios íntimos y reveladores con Jesús. Poco a poco, estos episodios se volvieron cada vez más frecuentes hasta que quedó postrada en cama hasta el momento de su muerte, ofreciéndose como víctima por la humanidad. La mayor parte de los años los pasó en la vivienda de la actual vía Luisa Picarreta, que en ese entonces se llamaba Vía Ospedale Vecchio, y allí llevaba una vida ordinaria, trabajando con el encaje de bolillos. Y recibía a las discípulas que querían aprender este noble arte. En 1910 conoce a San Aníbal María di Francia, quien se siente muy atraído por su espiritualidad y es nombrado censor de sus escritos y confesor extraordinario. Él la quería precisamente entre sus religiosas. Como ejemplo, ordena la construcción del instituto. Siempre aquí, en la parroquia, el Instituto de las Hermanas del Divino Celo, en ese entonces inaugurado como Casa de la Divina Voluntad. Y Luisa vive en este instituto durante 10 años, desde 1928 hasta 1938. Posteriormente se traslada a una nueva y definitiva vivienda en la calle Madalena, número 20, donde permanece residiendo de forma ininterrumpida hasta su muerte, que ocurre el 4 de marzo de 1947. Su funeral fue un verdadero y emotivo triunfo. Participaron muchísimas personas, incluso de los pueblos vecinos, y se celebró en la iglesia matriz de Corato, un lugar de gran importancia. En un primer momento fue sepultada en la capilla familiar del último confesor de Luisa, don Benedetto Calvi, quien se esforzó para que sus restos fueran trasladados a la parroquia de Santa María Greca. Esta traslación tuvo lugar en julio de 1963. Posteriormente, precisamente en los últimos años, en 2019, siempre dentro de la parroquia de Santa María Greca. Sus restos fueron finalmente trasladados a la capilla del Santísimo Sacramento. Aquí está la presidenta Enza Arbore a mi lado en este momento. Enza, ven, gracias. Hola Enza, bienvenida. Presidenta Arbore, ¿podría explicarnos cuál es realmente el núcleo esencial de la fuerza principal del mensaje de Luisa Picarreta? ¿Y por qué tantas personas de todas partes del mundo vienen aquí, a nuestra Corato, para visitar estos lugares? Nos has contado en este video, haciéndonos entender que no solo la Casa Museo es un punto de referencia, sino que hay muchas otras puertas en la ciudad. Primero que todo, muy buenas noches y bienvenidos a todos ustedes y muchas gracias por estar aquí. Creo que el núcleo esencial del mensaje de Luisa se encuentra precisamente en la universalidad intrínseca de su mensaje. Lo mismo, la espiritualidad profunda de la voluntad divina es un llamado dirigido a todos los seres humanos, aquellos que verdaderamente desean tener una relación íntima y personal con nuestro Señor. A través de los escritos de Luisa comprendemos, es decir, captamos sobre todo
la profunda diferencia entre simplemente hacer y verdaderamente vivir. La voluntad divina, por tanto, no debe ser realizada pasivamente, sino activamente abrazada y vivida, como pura obediencia, pero viviéndola plenamente, llamando a la voluntad divina a actuar en nosotros, a realizar en nosotros todos nuestros actos diarios. Así que, en cierto sentido, llamamos a Jesús a actuar en nosotros, con nosotros, por nosotros, y comprendemos que no estamos solos en nuestro camino y que somos hijos de un Padre amoroso que nos ama a pesar de nuestras debilidades, de nuestras miserias. Y este es un mensaje verdaderamente universal, por eso habla a tantos fieles. Y de hecho este es un mensaje muy claramente dirigido a absolutamente todos, sin importar su extracción social, ya sean laicos o religiosos, y de cualquier franja de edad. Tanto es así, como bien decías, que muchísimas personas llegan a Corato, precisamente para visitar los lugares donde vivió Luisa. He podido notar que en el extranjero leen mucho más que nosotros los italianos. Ellos conocen toda la vasta obra de Luisa y están verdaderamente fascinados por lo que es su profundo mensaje. Y entonces, después de descubrir su figura, quieren ver los lugares donde ella vivió y quizás contextualizar sus propios escritos. También, obviamente, aunque estemos en épocas muy diferentes. Te agradezco por esta explicación. Ahora te pido que te quedes muy cerca de mí y recibamos, siempre con un aplauso que les pido, a don Vincenzo Divina, párroco de la parroquia Santa María Greca, quien tiene un papel verdaderamente clave en esta historia porque custodia uno de los lugares que nos ha contado Enza. Don Vincenzo, venga a mi derecha. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Don Vincenzo nos cuenta qué significa para usted ser el custodio de los restos mortales de Luisa Picarreta y cómo reciben a los peregrinos que justamente vienen aquí y conocen mejor que nosotros, quizás mejor que nosotros, la obra de Luisa. Entonces, ante todo, buenas tardes a todos y gracias por esta pregunta. Creo que para mí, como párroco de Santa María Greca, pero pienso que hablo en nombre de toda la comunidad parroquial de Santa María Greca, custodiar los restos mortales de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, no es solamente un gran don, sino también es una gran responsabilidad, una gran tarea, porque se trata, en cierto sentido, de velar por una memoria, la memoria de una vida que aún tiene mucho que decir a muchas personas, a muchos de nosotros. Y en esto se inserta el flujo de peregrinos que de todo el mundo, y no estoy exagerando en absoluto, visitan los lugares más significativos de la vida de Luisa, entre estos sin duda la tumba que custodia precisamente los restos mortales de la sierva de Dios. Y esto demuestra cuánto realmente esta vida luminosa aún tiene por comunicar a muchos de nosotros. Entonces, como parroquia, nos comprometemos, tratamos de comprometernos de cualquier manera para que realmente la acogida no sea solo una carta de presentación, sino realmente con respeto, con espíritu de servicio, hagamos que los peregrinos puedan ante todo sentirse como en casa. En una historia realmente hecha de devoción, de amor a lo que es precisamente la divina voluntad. Y luego me permito también decir que precisamente el flujo de peregrinos de todo el mundo me ha permitido en estos pocos años de parroquia, pero creo poder hablar realmente en nombre de quienes están en la parroquia desde hace mucho más tiempo, nos permite decir que Luisa no pertenece solo a Corato, sino que realmente pertenece al mundo, a toda la iglesia. Y nosotros, como comunidad parroquial, tratamos de ponernos a su lado. A los peregrinos para que puedan vivir una experiencia espiritual lo más profunda y sentida posible. Bien, les agradezco, les pido otro aplauso, gracias, puedes entregarlo allí. Enza, nos vemos después, ¿de acuerdo? Ahora pido, agradezco a nuestros invitados y le pido a la dirección que ponga otra contribución. Un video que nos revelará algunos momentos fundamentales de la historia de Luisa Picarreta. Por favor.
una relación muy lejana del lejano 1887, cuando Luisa permanecía en cama, ahora definitivamente, por lo que el sacerdote debía acudir a casa todos los días, tanto que la familia, dirigiéndose al arzobispo de Trani, pidió poder indicar un sacerdote al que pudieran recurrir permanentemente. El sacerdote está indicado al principio en la persona por el sacerdote Michele de Benedetto. Luego esta tarea será transferida, digamos, a otro sacerdote también de la ciudad de Corato, don Genaro de Genaro, quien será un protagonista fundamental en la vida de Luisa, porque será él quien le pida a Luisa que escriba su diario, que Luisa redactará, como sabemos, desde 1899 hasta 1938, durante 40 años, 10.000 páginas. Será precisamente este sacerdote quien le pida que escriba todo lo que veía y sentía en sus experiencias místicas. Pero la relación con la Iglesia continúa, porque todos los arzobispos de Trani se han interesado por Luisa. Tanto es así que uno de los arzobispos le concedió a Luisa la facultad de poder celebrar la misa en casa. Por lo tanto, ya sabemos que desde el año 1895 la celebración era diaria, celebrada precisamente por el confesor, y luego, avanzando aún más, esta relación se intensificó no solo con las visitas de los arzobispos y sacerdotes, sino también con una relación intensa con el padre Sant'Annibale y por lo tanto también con la hospitalidad. Recibida en una de sus casas durante 10 años aquí en Corato, sabemos que la Casa de las Hijas del Divino Celo en Corato fue creada para hospedar a Luisa, se llama y está dedicada como la Casa de la Divina Voluntad. En 1947, a la muerte de Luisa, después de los funerales extraordinarios que involucraron a toda la ciudad y a la comunidad eclesial de Corato, el arzobispo de Trani consideró oportuno otorgarle ya el título de sierva de Dios. Y así ya se pensaba, incluso un año después de su muerte, en iniciar el proceso para la beatificación. Pero nos parece importante destacar también un momento fundamental precisamente en 2015, a 150 años de su nacimiento, haber celebrado un gran congreso internacional que fue titulado precisamente Iglesia de la Divina Voluntad, en el cual se promovió una importante acción de unidad y una acción de sinergia entre todos los diversos grupos presentes en el mundo entero, repartidos estratégicamente en los 5 continentes, en tantos y variados países, para que se pudiera recorrer juntos el camino de profundización de la espiritualidad, de vivir en la divina voluntad. El presidente eclesiástico de la asociación y vicepostulador de la causa de beatificación de Luisa Picarreta, que me acompaña aquí al escenario. Hola, don Sergio, ¿qué ha sentido? Don Sergio, esta es una parte importante del camino. Hemos visto los lugares, hemos recibido las primeras noticias de la historia, pero ahora hay otra historia que continúa después de la partida de Luisa. ¿En qué punto se encuentra la causa de beatificación de la sierva de Dios, Luisa Picarreta? Y sobre todo, ¿Corato acogerá la proclamación de la beatificación? ¿Cuáles son las dificultades, si las hay, que está encontrando este proceso? La causa es el modo oficial a través del cual la Iglesia investiga detalladamente la vida de una persona para que pueda ser reconocida como un verdadero ejemplo a seguir. ¿Por qué? Para que se pueda decir que esta persona es un ejemplo de santidad para nosotros, que también estamos llamados a la santidad. Y así ha comenzado. Este proceso comenzó oficialmente con la recopilación de toda la documentación. En 1994 se clausuró completamente la primera fase diocesana. Bien, unos años más tarde, tardaron varios años, específicamente en 2005, hubo un suplemento en 2007 y solo, hay que decirlo, el año pasado fue cuando todo este primer y extenso proceso recibió la aprobación final y luego se publicó el decreto de validez del caso.
ahora comienza otra fase, la que nosotros llamamos propiamente vaticana. Es un proceso, así que hay abogados, está la parte actora, nuestro abogado defensor se llama postulador y de hecho hoy aprovecho la ocasión para transmitirles sus saludos. Es un sacerdote católico que reside en la ciudad de Roma, es el Monseñor Paolo Rizzi y está muy confiado y optimista en que este importante proceso pueda avanzar de manera exitosa. Nosotros, ¿cómo podemos ayudar para que este proceso pueda avanzar, pueda seguir adelante de manera efectiva y continua? Ciertamente, a través de un conocimiento correcto y profundo de estos importantes escritos sagrados. Puede parecer algo desconectado porque un proceso jurídico ve los documentos, estudia los textos de manera aséptica, pero el testimonio que nosotros podemos dar sobre Luisa puede acompañar de manera benevolente si este testimonio es positivo. O bien, si tal vez decimos cosas extrañas o negativas, puede generar sospechas y hacer que se pregunten cómo es posible que Luisa sea santa si luego los frutos en algunas personas no son positivos. Por eso es necesario acompañar, como decía antes el arzobispo, precisamente con un conocimiento correcto de estos escritos. Y también una vida santa. Así, nuestra santa puede ayudar a la Iglesia a reconocer la santidad de Luisa. Entonces, ¿este es el momento o hay dificultades? Las dificultades están relacionadas más que nada con el estudio de estos documentos. Ya estamos, gracias, muy atrás en el tiempo, por lo que casi todos los testigos están ya en el cielo. Aquí también quisiera recordar a quienes acompañaron a Luisa en su vida, estuvieron a su lado y dedicaron su vida. Pero todas estas personas ya están en el cielo. De ellos tenemos los testimonios, han sido recogidos, así que se estudiarán. Y por lo tanto, en este momento es más bien un trabajo histórico, de elaboración histórica. Sin embargo, también estamos seguros de que la santidad de Luisa es cristalina y completamente transparente, por lo que no será en absoluto difícil reconocer su inmensa heroicidad en la vida santa y, por tanto, en todas sus admirables virtudes. Eso sí, los tiempos no los conocemos nosotros, esperamos que sea pronto. La causa ya está bastante avanzada. Se está redactando lo que se llama la positio, que es, digamos, el texto con el cual se quiere proponer a la Santa Iglesia la demostración fehaciente de que Luisa es verdaderamente santa. Así que esto ya ha comenzado y está en plena marcha y esperamos que pueda llevar pronto a sus justas consecuencias. Y concluyo diciendo que lo que decimos, digamos así, no es una noticia nueva, sino una confirmación. Ya conocen esto, pero queremos decirlo en esta ocasión. Entonces, la publicación de los escritos de Luisa, porque todos leen los escritos, pero en realidad esto es un misterio que con esta gente así, estos personajes, siempre resulta extraño, pero es así. Y estos escritos nunca han sido publicados. El libro es un libro humano, digámoslo, con un grandísimo gasto económico que habrá que afrontar y un gran compromiso también desde el punto de vista intelectual, porque las páginas son muchísimas, han sido transcritas y ahora hay que publicar los libros. Por eso es un llamado. Que Luisa llegará aún a más personas, tal vez incluso a las más cercanas, también al corazón, quizás de manera más evidente. Bueno, mira, esto es justamente lo que ha dado en el clavo. El objetivo de esta velada es acercar más a Luisa Picarreta a los coratinos. Muy bien, gracias don Sergio, muchas gracias, ha sido un gran placer, muy emocionante, sobre todo poder captar estos importantes aspectos. Cada persona nos está dando una pieza valiosa que está componiendo una imagen completa. Y si hasta ahora hemos dado realce al aspecto más espiritual de esta velada, ahora es el momento de dedicarnos en cambio a otra cara de esta moneda. Es decir, la laicidad y la importancia cultural que tiene la Casa Museo en su interior del territorio. Por eso pido que suba al escenario. A mi lado tengo el inmenso placer de presentarles a la distinguida arquitecta Rosalia Loyodice, a quien pido un caluroso y merecido aplauso por su presencia. Muchísimas gracias, estimada arquitecta Loyodice. Le agradecemos profundamente por estar aquí con nosotros esta noche tan especial. Les deseo a todos una excelente noche. Entonces, le dejaré el espacio porque la arquitecta ha preparado una presentación de PowerPoint
que nos ayudará a entender las intervenciones realizadas en la Casa Museo. Así que, ¿cómo se han utilizado los fondos recibidos de la región? Y sobre todo, ¿qué encontraremos una vez cortada la cinta en las habitaciones que fueron de Luisa? Adelante. Se detectó esta importante convocatoria de la región de Apulia, que financiaba intervenciones para la valorización y el uso del vasto patrimonio cultural perteneciente a las entidades eclesiásticas, así que Smartin Puglia. Y entonces esta convocatoria financiaba intervenciones, era una intervención muy específica y particular de gran relevancia, integrados, financiaba trabajos y el suministro completo de mobiliario y servicios multimedia, por lo que se realizaron importantes trabajos de restauración del inmueble y también se acondicionó cuidadosamente el interior de la casa, transformándola en un moderno laboratorio multimedia muy avanzado. El inmueble El proyecto de refuncionalización previó ahora rápidamente la restauración de las fachadas, el refuerzo estructural, pero también sirvió precisamente para reorganizar y mejorar el aprovechamiento de todo el inmueble. Por lo tanto, restauración de las fachadas. Debido a la presencia del agua freática, que tenía un nivel superior al del suelo. Y además el sótano solo era accesible por 2 escaleras de peldaños, por lo que no se utilizaba. ¿Tiene usted un hijo? Por lo tanto fue saneado, se hizo la base, se colocó la solera, el suelo y todas las instalaciones desde el sótano hasta la planta superior, incluyendo también la instalación de una escalera metálica mucho más cómoda y funcional. Por otro lado, siempre en la planta baja teníamos Conocer a Luisa significa conocer la extensa y dedicada actividad que ha realizado durante toda su vida. Y por lo tanto será posible conocer la técnica del encaje de bolillos de una manera más accesible a través de una app, mediante herramientas multimedia interactivas y explicativas. Arquitecto biológico, disculpe si la interrumpo en este momento. Disculpe si la interrumpo en este instante. Lo veremos un poco después. Con este video que acabamos de presenciar y que sin lugar a dudas considero que merece un reconocimiento extraordinario y un aplauso rotundo por parte de todos los presentes, especialmente si están completamente de acuerdo con la calidad, el mensaje y el impacto que ha generado. Es una pieza audiovisual que realmente destaca por su contenido, su producción y la emoción que transmite, invitándonos a reflexionar y a valorar el esfuerzo y la creatividad invertidos en su realización. La profundidad de su mensaje y la forma en que ha sido presentado son dignas de admiración y por ello creo firmemente que una ovación es la respuesta más adecuada para expresar nuestra gratitud y aprecio por tan magnífico trabajo.
Si comparten esta perspectiva y sienten la misma conexión con lo que se ha mostrado, entonces un aplauso sincero y prolongado sería la manifestación perfecta de nuestra aprobación colectiva. Ahora nos complace enormemente presentarles un video detallado y exhaustivo, una pieza audiovisual que ha sido meticulosamente preparada para ilustrar de manera aún más vívida y contundente la asombrosa transformación que hemos logrado. Este material visual no solo capturará la esencia del cambio, sino que permitirá apreciar con una claridad sin precedentes el contraste entre el estado inicial y el resultado final de nuestro proyecto. Podrán observar cada detalle, cada mejora, cada elemento que ha contribuido a esta metamorfosis. Es una oportunidad única para sumergirse en el proceso y ser testigos directos de la evolución. Queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento. Gracias, muchísimas gracias, estimado arquitecto. Su visión, su dedicación incansable, su talento excepcional y su compromiso inquebrantable han sido, sin lugar a dudas, los pilares fundamentales sobre los cuales se ha edificado este éxito rotundo. Ha sido un honor y un privilegio inmenso colaborar con usted. Su maestría en el diseño, su habilidad para materializar ideas complejas en realidades tangibles y su constante búsqueda de la excelencia han superado todas nuestras expectativas. Verdaderamente ha sido un profesional extraordinario, un verdadero artífice de sueños, y su contribución ha sido invaluable para la consecución de este proyecto tan ambicioso y significativo. La magnitud de su impacto es incalculable y estamos profundamente agradecidos por cada hora de trabajo, cada idea brillante y cada solución innovadora que nos ha brindado. Su legado en esta obra perdurará por mucho tiempo. Puedes dejarlo allí, gracias. Ahora invito a mi lado a la consejera regional de Transportes, Débora Siliento. Adelante. Bienvenida, consejera. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos encantados de recibirla en nuestra plaza y de recibir de usted el saludo de toda la Junta. Y también del presidente Emiliano, que no ha podido estar aquí con nosotros por compromisos previos y por lo tanto le tocará la responsabilidad de responder por todos nosotros. Apulia se destaca en el panorama general de nuestro país como una realidad en fuerte crecimiento. Son 20 años de crecimiento exponencial entre turismo y enogastronomía. Y la región ha asignado importantes fondos económicos para la valorización del patrimonio cultural, del cual también formará parte la Casa Museo Luisa Picarreta. Entonces, ¿qué esperan para el futuro del sector? Una pregunta muy bonita. Ante todo, buenas tardes a todos y les traigo los saludos del presidente Emiliano, con quien hablé hace unos minutos y que me pidió sinceramente que les transmitiera sus saludos. Y miren, las inversiones que la región de Apulia ha realizado en estos años, la planificación, programar todas estas intervenciones, es la visión de un sueño. Creo que es importante entender y guiar los procesos. En estos 20 años, la región de Apulia ha intentado cada vez más trazar un camino claro, que es el de valorar y revalorizar cada rincón de nuestro territorio. Revalorizar el aspecto del patrimonio desde todos los puntos de vista, el patrimonio material, inmaterial. Ha sido una intervención que está dando una nueva cara y que se está convirtiendo cada vez más en un atractivo turístico, pero ese turismo cultural que debe marcar la diferencia. Creo que una intervención como esta reúne el aspecto arquitectónico, cultural, el aspecto turístico, pero sobre todo, y no menos importante, un aspecto de fe, de búsqueda, que hoy en día es muy necesario. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer tenerla aquí con nosotros. Le pido que se encomiende en la platea, y ahora le pido a una figura muy querida en Corato, al director Aldo Patruno, director del Departamento de Cultura, Turismo y Valoración de la región de Puglia, que me acompaña aquí al escenario. A él le tocará un honor especial porque tiene una pregunta para la que yo me pondría cómoda. Un placer haberle recibido aquí y en los últimos 20 años, gracias. Como decíamos antes, en los últimos 20 años Puglia ha crecido exponencialmente, somos un poco un faro en Italia en términos de crecimiento y desarrollo, en términos de destino atractivo. Pero Puglia no es solo mar, Gallipoli, Pizzica,
Frisele, sino que también tenemos un patrimonio cultural, arqueológico y natural que poco a poco está saliendo a la luz, también gracias a operaciones como las que se han contado esta noche. Basta pensar en San Giovanni Rotondo, por ejemplo, qué polo de atracción es, o también en la Catedral de San Nicola de Bari, que gracias al resurgimiento de nuestra capital está teniendo un peso en la balanza turística. Entonces le pregunto, director, ¿ellos tendrán la casa? Museo Luisa Picarreta, en este escenario. Buenas noches a todos. Permítanme añadir la Catedral de Trani con el arzobispo, donde cerraré el ciclo de las catedrales extraordinarias de Puglia. Estamos tan acostumbrados a la belleza de la capital de Trani que nos la olvidamos, ¿verdad? Debemos olvidarnos de eso. No, debo hacer una confesión. Aprovecho la presencia del arzobispo, a quien saludo, y de don Sergio. Es una confesión de pecado, de orgullo. Esta noche cometeré un pecado de orgullo, porque para quien desempeña un papel como el mío, y ahora, refiriéndome a mí mismo, también me refiero a los muchos funcionarios y directivos públicos. Sí, a nivel regional, municipal y de diócesis que han trabajado para llevar a cabo una iniciativa así. Solo quien está dentro sabe cuánta fatiga, esfuerzo, burocracia y restricciones ha sido necesario superar. Pero cuando se llega al resultado de la inauguración, no ficticia, no solo para cortar la cinta, sino porque nace y está a disposición de la comunidad un nuevo atractivo cultural como este, la satisfacción es enorme. Da sentido al trabajo y al compromiso en las instituciones que muchísimas personas desempeñan con disciplina y honor, como dice la Constitución. El segundo elemento que agrava mi condición de pecado es que este papel que desempeño lo hago siendo de Corato. Y por eso, cuando estas cosas se realizan en Corato, la satisfacción y el orgullo son aún mayores, no solo por esta intervención puntual de la que hablaré, naturalmente, sino porque estamos ante un proceso que se está llevando a cabo. En esto, permítanme saludar al alcalde, su administración, su estructura administrativa, porque la cooperación entre los diferentes niveles institucionales es indispensable. Las autorizaciones, permisos, vistos buenos. Hace solo unas semanas inauguramos la biblioteca de la comunidad y subrayo la expresión de la comunidad y el arzobispo. Don Sergio y don Vincenzo han hablado, al poner en valor esta experiencia, de una intervención que es la expresión de una comunidad parroquial, ciudadana, civil, religiosa. Por lo tanto, este tema de la inversión en las comunidades es el aspecto que más me interesa destacar. Hemos trabajado en estos años y lo haremos aún más en los años venideros, no simplemente invirtiendo mucho dinero público. Me gusta compartir con ustedes esta noche que, así como todos, todo el sistema de bibliotecas comunitarias, las 130 bibliotecas comunitarias, está completo al 99%, solo faltan 2. Comenzamos en 2017 con una inversión de 120 millones. En el caso de los bienes de las entidades eclesiásticas, son 48 intervenciones, 37 millones de euros de inversión, solo falta una por terminar, máxima. Creo que puedo decir que también desde el punto de vista de la eficiencia de la maquinaria administrativa y de la inversión de fondos europeos se ha alcanzado el objetivo. Pero repito, el tema no es solo poner dinero público y gastarlo todo. El tema es gastarlo bien, teniendo el sentido, la visión y la inspiración por la cual estamos gastando este dinero. La intervención de la Casa Museo Luisa Picarreta debe entenderse en red, junto con todo el sistema de valorización de los bienes eclesiásticos. 48-47 más 1 a la que hacía referencia en toda Apulia, en todo el territorio regional. Apulia no es la región que dispone de un gran atractivo cultural. No tenemos Pompeya, no tenemos el Coliseo, no tenemos San Pedro, pero tenemos un sistema extendido de atractivos culturales, históricos, religiosos, espirituales, arqueológicos, artísticos, cuya fuerza reside en la red. Esta es también la dimensión turística de iniciativas de este tipo, pero también turística, porque el momento en el que logras construir recorridos de esta naturaleza con bienes eclesiásticos, arqueológicos o museísticos, cada uno diferente del otro, expresión de la diversa identidad del territorio. Había una expresión bellísima que Alessandro Leogrande, en el plan estratégico de la cultura del que nació el proyecto SMART en Puglia, en el que están incluidos los bienes eclesiásticos,
utilizó al responder a una pregunta que creo que podría ser una respuesta que todos podríamos dar cuando nos la hacen. Pero ¿cuál es la razón del éxito del que usted hablaba de esta región, de estos últimos 20 años? Alessandro Leogrande, creo que uno de los más grandes intelectuales de esta tierra, decía en el Plan de la Cultura: la fuerza de Puglia reside en la unión inclusiva de las Puglias. Todavía afuera nos llaman las Puglias, en el norte, en particular en el extranjero, porque es una región tan diversa, tan variada, tan extraordinariamente infinita en sus matices culturales, espirituales, religiosas, de patrimonio arquitectónico, que su fuerza reside en la unión de las diversidades, lo que remite también a conceptos mucho más grandes, porque nosotros somos la tierra de la acogida desde este punto de vista, hacia todos. Independientemente de las diversidades y de las diferencias, he aquí la casa, el Museo de Luisa Picarreta debe insertarse en este contexto. De lo contrario, no se entendería su razón de ser. No se trató simplemente de restaurar perfectamente las paredes. Agradezco al arquitecto Loyodici y a todo el equipo que trabajó en esto. Un trabajo bellísimo, lo veremos en persona. En fin, el proyecto lo dice todo, pero todo debe insertarse en esa lógica que hoy llamamos bienestar cultural. Es decir, la idea de que la inversión en la valorización del patrimonio cultural, en la historia de nuestras comunidades, en la identidad más profunda de nuestras comunidades, en lo que Alessandro Leograndi llamaba las raíces. Pues bien, esta inversión es la condición para mejorar la calidad de vida de las personas. En primer lugar, de los ciudadanos y ciudadanas que viven en Corato, en Puglia, en esta provincia, y así sucesivamente, pero como decía Carlin Petrini, el creador de Slow Food, cuando en los años 70 hablaba del turismo del futuro, él decía: ¿qué es el turismo del futuro? Es aquel en el que las personas residentes, los ciudadanos residentes viven bien. Son, y uso una expresión que puede parecer romántica, pero en realidad es económica, las personas, los ciudadanos viven felices. Viven felices en las relaciones los unos con los otros. Viven felices en la relación con su propio entorno, con su propio paisaje. Viven felices en la relación con la memoria, su propia historia, su propia identidad. No haciendo de ello un elemento de alteridad, de división, sino más bien un elemento de compartir. Esto es el sentido de hogar. Museo Luisa Picarreta, hacer bienestar cultural y luego hacer bienestar turístico, porque como decía Carlin Petrini, si las personas residentes son felices, los turistas, que nosotros en nuestro plan de turismo hemos llamado ciudadanos temporales, vendrán como consecuencia porque tendrán el placer de compartir un pedazo de su vida más o menos largo en Puglia y también en Corato, cada vez más largo en términos de permanencia junto a nosotros. Ese es entonces el objetivo. Se lo digo a los administradores, es el huevo de Colón. Desde este punto de vista, trabajar al servicio de los ciudadanos, proporcionarles servicios e infraestructuras adecuadas, mejorar la calidad de las competencias de los ciudadanos, porque este lugar tendrá que ser gestionado. Un agradecimiento y homenaje también a la asociación que lo ha ideado, querido y que lo gestionará. Imagino que lo presentará, que ofrecerá acogida, creando también condiciones de trabajo y empleo para los jóvenes y las jóvenes de Corato. Jóvenes de Puglia que no deben irse al extranjero para promover sus competencias, sino que deben hacerlo aquí. Este es el sentido de tantos lugares de este tipo que existen hoy. Hagamos todos juntos el esfuerzo de llenarlos de contenido, de calidad cultural, religiosa, espiritual y humana, para que estos espacios no se queden solo en paredes, y hagamos que estos espacios, junto con sus contenidos, cobren vida a través de las personas, especialmente los más jóvenes, que deben seguir viviendo aquí y no marcharse. Muchas gracias, señor director. Puede dejarlo, le envío un saludo. Gracias. Ahora el último invitado, el último, pero no por eso menos importante, llamo al escenario al alcalde, profesor Corato Nicola de Benedictis. Adelante, Corato, y al llamarlo también pido a Valeria Mazzone, presidenta, a quien no saludé al principio. Entre las autoridades, muchísimas gracias, alcalde, bienvenido, y a usted le corresponde precisamente quizás el más grande, ¿no? El de cerrar una serie de intervenciones, cada una más interesante que la anterior, que han delineado, repito, cada una de ellas, un aspecto de esta velada que concluirá con la inauguración de la Casa Museo Luisa Picarreta. Como primer ciudadano, ¿cuál es su deseo para el inicio del camino de la Casa Museo Luisa Picarreta?
Bien, buenas noches. En primer lugar, saludo a su excelencia, al arzobispo y a las autoridades presentes, al asesor regional, al director del Departamento de Cultura. Permítame también saludar a toda la Junta Municipal que está presente junto con los concejales, al presidente de la Proloco. Y un saludo especial quisiera dárselo a la comunidad parroquial de Santa María Greca junto a su párroco, don Vincenzo Bovino, y a su predecesor, don Sergio Pellegrini. Entonces, yo comenzaría recordando a una persona muy especial a la que creo que la asociación Luisa Picarreta le debe muchísimo, también por todo lo que vino después y por su significativo y perdurable legado. Resulta, es cierto, ¿no? Y esto de hecho nos dice muchísimas cosas también sobre cómo desde siempre la profunda espiritualidad de esta conciudadana nuestra ha ido mucho más allá de los límites, de los perímetros de nuestra querida ciudad. Entonces, incluso antes de Luisa hubo padres que venían de América, de México, de Florida, luego se fueron, antes incluso de Sor Asunta, después quedó Sor Asunta y... Sor Asunta en sus escritos lo llamaba su segunda llamada al encuentro con Luisa, ¿no? Porque este magnetismo precisamente que ha atraído a tantas personas la llevó desde Nápoles, así que a nuestra pequeña Corato, que en realidad no es tan pequeña ya que tenía esta luz tan importante. Y también la historia de Sor Asunta ha pasado luego poco a poco a través de la parroquia Santa María Greca, pero también el encuentro de tantos sacerdotes en nuestra ciudad. Recuerdo a don Cataldo Bevilacqua, que en un determinado momento la acogió a ella, a su hermana y a su tía en su casa, hasta que encontró su nuevo lugar para vivir. Ahora bien, esta casa museo que se inaugura, en mi opinión, debe constituir ante todo esto un pilar fundamental y esencial para la ciudad. Gracias. Oh, well. Una profunda reconexión, una reconexión sentimental y profundamente emotiva con este conciudadano suyo, pero también debe ser una reconexión espiritual. Es decir, mi rol es el de alcalde, entonces debe ser una discusión centrada ante todo desde el punto de vista de quienes gobiernan una comunidad, empezando por las instituciones seculares, toda la comunidad católica, pero no solamente la secular, sino también otras confesiones y grupos de la sociedad civil, buscando siempre el bienestar común y la armonía social. NIA también tiene una gran y profunda necesidad de reencontrar puntos de referencia sólidos que de alguna manera tengan la capacidad intrínseca de marcar el rumbo claro hacia el cual dirigirse en este momento. A partir de una nueva manera de repensar nuestras relaciones, las relaciones interpersonales, familiares, pero también sociales, ciudadanas, políticas, civiles. He aquí Luisa Picarreta ya en vida cumplió esta función. A ella se acudía, es cierto, acudía cualquiera. Iban ricos, iban pobres, iban personas instruidas, iban quienes a la escuela no habían tenido la posibilidad de ir. ¿Y qué hacía? Luisa, que estaba enferma, ofrecía el cuidado, es decir, ante todo la escucha, y luego el consejo. He aquí el arte del consejo también, algo que se ha perdido, el consejo, cuidado y consejo. Por eso realmente espero y deseo profundamente que esta casa no sea solo un museo, en el sentido de un lugar, digamos, embalsamado, rígido y sin vida. Hemos visto de hecho que no lo es. Es un museo interactivo, un museo dinámico, pero que esta casa sea el lugar donde se construye una memoria viva y palpable, de la cual se pueda sacar un gran y valioso provecho. Cualquiera, empezando por los más jóvenes, por las nuevas generaciones que obviamente no conocen a Luisa. Pero tampoco las generaciones mayores la conocen mucho, en verdad. Así que, sin embargo, hay este importante patrimonio que hay que transmitir como un patrimonio no solo cultural, sino también espiritual y profundamente significativo. Vivo le corresponde a la comunidad eclesial, a la parroquia,
al compromiso de todos los fieles, a la asociación, saludo. De hecho, Ensa Árbore, a quien también agradezco profundamente en nombre de toda la ciudad por el valioso trabajo que ha realizado junto con toda la asociación, se trata de hacer que esta herencia sea una herencia viva y significativa que marque nuevos caminos de regeneración para la comunidad civil de nuestra querida ciudad. Muchas gracias, señor alcalde, gracias. Y acompañando la salida del alcalde, agradecemos a todos los invitados que han intervenido hasta ahora, al arzobispo, Monseñor Leogrande D'Ascense, a don Vincenzo Bovino, a don Sergio Pellegrini, a la concejala Débora Siriento, al director Aldo Patruno, así como a las autoridades y asociaciones. Y sobre todo, me gustaría un aplauso para ustedes, para el público que mantienen viva la memoria de Luisa, como se ha dicho, nuestro alcalde. Le pido a la presidenta Ensa Árbore que me acompañe al escenario para los saludos finales antes de dirigirnos a la vía Luisa Picarreta para la inauguración del museo. Haremos un pequeño desplazamiento y luego será posible, después del corte de cinta y la visita de las autoridades, visitar el polo 10 personas a la vez antes del Open Day que se celebrará mañana el 21 de junio de 9 a 13 y de 16 a 19, en el que también será posible utilizar los visores y las tabletas que hemos visto. Adelante, Ensa, te dejo el escenario. Así que, monja, me uno a ti. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a lo que ya ha dicho nuestra Estefania Leo. Quiero decir... Mi recuerdo especial va de todas formas a su excelente resumen, a María, sin cuya valiosa contribución... Sí, por supuesto. Con una previsión y una gran tenacidad. Hoy no seríamos los custodios de este importante y valioso lugar, ni de su historia. Bravo. Agradezco a todos aquellos que hicieron posible este proyecto, empezando por su excelencia, Monseñor D'Ascenso, todos los responsables, los colaboradores de la región de Puglia. Es gracias a esta financiación que ha sido posible esta restauración integral de la Casa de Luisa. Agradezco al alcalde Corato de Benedictis, a la presidenta Valeria Mazzone, a todo el consejo y mi agradecimiento. Un agradecimiento especial también a toda la asociación Luisa Picarreta y a todos los miembros que de diversas maneras y a distintos niveles han colaborado para que este proyecto llegara a su fin. Gracias a todos y encaminémonos hacia la Casa de Luisa. Gracias y felicidades a Corato, que hoy tiene un nuevo lugar especial que custodiar, la Casa Museo Luisa Picarreta. Gracias a todos. Yo giré por la tierra y miré miles de almas y encontré la más pequeña, te encontré a ti, mi Luisa Picarreta. Me agradó tu pequeñez, por eso te escogí y confía a mis santos ángeles la custodia de tu alma. En ti inicié mi gran obra, el cumplimiento de mi voluntad, pero eso no te hizo grande, sino más bien más pequeña. Más pequeña. Hoy por siempre serás la pequeña de Jesús. Hoy por siempre serás la pequeña niña de mi voluntad. Hoy por siempre serás la pequeña de Jesús, hoy por siempre serás. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, origen y fuente de toda santidad, que invita a sus hijos e hijas a seguir a Cristo,
esté con todos vosotros. Con tu propio espíritu. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Cristo en medio de ellos. Imploremos la bendición divina sobre esta casa, destinada a acoger los recuerdos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, de la Divina Voluntad. Dios, Padre de la luz, de quien proviene todo bien, conceda a todos los que se ocuparán de esta casa museo y a todos los fieles que aquí vengan como peregrinos, que busquen siempre en todo la gloria de Dios, siguiendo las huellas de Cristo, Maestro y modelo de toda perfección. Perseverando en la oración y en la comunión fraterna, hagan viva la imagen de una iglesia orante, y guiados por el Espíritu, se esfuercen para que Cristo haga de todos nosotros su morada. Oh Dios, que suscitas continuamente el querer y el obrar en nosotros, te bendecimos porque durante nuestro peregrinaje terrenal nos has inspirado el ardiente y profundo deseo de tu casa. Que tus hijos que entren en esta santa casa sean testigos fieles del Evangelio, te escuchen con profunda fe, te invoquen en la oración constante, te busquen en el trabajo diario y descubran tu divina presencia. Que vivas y reines por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios de la carta a los Hebreos. Perseverad en el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad. Algunos practicándola han acogido ángeles sin saberlo. Vuestra conducta sea sin avaricia. Conformaos con lo que tenéis, porque el mismo Dios ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Así podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. El Palacio de la Divina Voluntad, volumen 14, 16 de noviembre de 1922. Mi voluntad ha hecho como un gran señor, que ha mostrado su palacio vastísimo y suntuoso, un lugar verdaderamente magnífico y espléndido. A los primeros les indicó el camino para ir a su palacio, a los segundos la puerta, a los terceros la escalera, a los cuartos las primeras habitaciones y a los últimos les abrió todas las habitaciones, haciéndolos dueños y dándoles todos los bienes que hay en él. Ahora bien, los primeros han tomado los bienes que se encuentran en el camino, los segundos han tomado los bienes que están en la puerta, los cuales son superiores a los que hay en el camino, los terceros han tomado los de la escalera, los cuartos los de las primeras habitaciones, donde hay más bienes y están más seguros, y finalmente los últimos han tomado los bienes de todo el palacio entero. Así ha hecho mi voluntad. Debía dar a conocer el camino, la puerta, la escalera, las primeras habitaciones para poder pasar por toda la inmensidad de mi voluntad y mostrarle los grandes bienes que hay en ella. Y así, la criatura que obra en estos bienes que contiene mi voluntad adquiere las variedades de sus colores, de su inmensidad, santidad y potencia, y de toda mi obra. Si supieras bajo qué olas impetuosas de gracias te encuentras cuando vengo a hacerte conocer los efectos de mi voluntad, y como un pintor experto, pinto en tu alma, con los colores más vivos, los efectos, los valores que te hago conocer. Tú quedarías aplastada bajo mis olas, pero yo, compadeciéndome de tu debilidad, te sostengo y, mientras te sostengo, imprimo aún más en ti lo que te digo, porque si yo hablo, actúo. Te alabamos y te damos gracias, oh Padre, porque nos has hecho miembros de tu cuerpo, que es la Iglesia.
Haz que en la escuela de tu Hijo crezcamos en comunión de fe, esperanza y caridad, para convertirnos en la levadura que fermenta toda la realidad humana. Te rogamos, bendice la Casa Museo Luisa Picarreta y hazla un punto de referencia y de encuentro entre los cercanos y los lejanos, para que todo el pueblo bendiga tu nombre por Cristo nuestro Señor. Amén. Aviva en nosotros, oh Padre, con el signo de esta agua bendita, la adhesión a Cristo, piedra fundamental que nos sostiene y piedra angular que nos une en tu amor. Más pequeña, hoy por siempre serás la pequeña de Jesús. Hoy por siempre serás la pequeña niña de mi voluntad. Hoy por siempre serás la pequeña de Jesús. Hoy por siempre serás la pequeña niña de mi voluntad. Porque no pusiste obstáculo, ni pusiste cosas propias. Hoy desde el cielo sonríes al ver resurgir la aurora del triunfo de mi voluntad. Hoy por siempre serás la pequeña de Jesús. Hoy por siempre serás la pequeña niña de mi